Oli, con motivo del 8M, ahí les va un story time con mis historias de acoso callejero. De estas historias tengo varias porque mujer, pero les voy a compartir las 3 más relevantes y de las que mejor me acuerdo. La primera, y que es una que a la fecha ahora me parece muy fuerte, fue cuando tenía yo unos 13 años aproximadamente y no me acuerdo de dónde venía, pero yo venía con ropa de calle y venía arreglada, caminando por algunas de las calles de aquí. Y venía tranquilamente porque eran como las 12 del día o 1 de la tarde aproximadamente. Voy caminando por la calle y en la esquina veo que hay un carro estacionado con un güey adentro y la puerta abierta. La escena me llamó un poco la atención porque el carro parecía estar como perfectamente acomodado a la altura de que diera como a la calle por donde transita la gente y la puerta estaba abierta, pero parecía que estaba esperando a alguien, pero pues no se veía nada. Pero entonces al llegar a su altura yo iba a rodear el carro y me iba a seguir. Pero en eso el güey agarra y me dice: oye, ¿qué hora tienes? Y ya pues que agarro mi celular y ya le digo la hora. Y me quedo pensando que creo que tenía más edad, como unos 15 años, porque ya traía yo celular. Y ya le doy la hora y yo ya me voy a seguir porque la verdad es que la escena me pareció como muy random. Y en eso que el güey agarra y me dice: oye, vas muy lejos, si quieres te doy un aventón. Y yo así de: no, gracias. Y agarro y que me sigo. Pero la cosa no quedó ahí. Llego a la siguiente calle y iba a cruzar y de repente veo que este mono ya estaba ahí estacionado otra vez. Y pues en eso que lo veo, el güey me ve y todavía el hijo de puta me dice: ándale, te doy un ride porque está haciendo mucho calor como para que andes caminando. Y entre el hecho de que me estaba siguiendo porque se fue a la siguiente calle y se volvió a estacionar ahí, y su insistencia para que me subiera al carro, yo la neta me cagué y que me echo a correr. Corrí 2 calles después hasta que llegué como a una zona de varios locales. Y recuerdo muy bien que en esa época en ese local había una farmacia. Entonces que me meto a la farmacia y me hago pendeja ahí. Y me hice pendeja un buen rato para hacer tiempo y esperar a que este tipo pues me perdiera la pista. Porque entre el susto y mi paranoia yo sentía que este güey estaba afuera buscándome casi con radar. Y de hecho hasta la de la farmacia recuerdo que sí se dio cuenta de que estaba yo rara porque me dijo: ¿estás bien? Y vean lo que está toda pendeja porque yo en ese momento tenía vergüenza de decirle que un tipo me estaba acosando. Entonces yo solamente le dije que sí, pero que estaba esperando a que mi mamá llegara. El caso es que estuve ahí como unos 15 minutos y cuando ya sentí que como que había pasado el peligro, me salí y me fui en chinga a mi casa. Pero todo el tiempo iba en modo paranoica, viendo para todos lados y la verdad bien sacada de pedo. Digo, afortunadamente no pasó a mayores, pero la verdad es que sí fue una experiencia bien traumática. Porque recuerdo que después de eso, por mucho tiempo no pasé por esa calle y cuando caminaba por esa zona, iba yo cuidándome para todos lados en modo súper paranoica. Y ahora que tengo esta edad y después de haber escuchado tantas historias de terror muy parecidas y que acabaron mal, agradezco que de alguna forma mi instinto, mi sexto sentido, desde que vi el carro ahí estacionado muy raro, me alertó. Porque si no, la neta, no sé qué historia estaría contando ahorita. La segunda historia es como de entre coraje y de risa. Cuando tenía yo unos 17 años aproximadamente, recuerdo que iba caminando también por esta zona y hubo un tiempo, una época específicamente, no sé, quizás de un año aproximadamente, en la que por esa zona empezó a aparecer mucho caminando un tipito que parecía tener algún tipo de retraso mental. Lo había visto ahí varias veces caminando justo en la misma calle y en el mismo pedacito, pero X, hasta que una de las veces que pasé caminando al lado de él, el güey agarra, estira la mano y que me agarra la boobie. Y la neta es que yo me quedé fría y pasmada. No supe qué hacer y me seguí caminando. Y cuando llegué a mi casa inclusive yo me quedé pensando, dije, no sé qué es lo que acabo de vivir. Entre la incomodidad de que un pendejo me agarró la chichi, pero el pensar que yo tenía la idea de que tenía algún tipo de retraso, entonces no sabía si lo había hecho a propósito o no. Estaba confundida entre si había estado bien o había estado mal o qué pedo. El caso es que por desgracia no fui a la única a la que le pasó. A mi hermana le hizo exactamente lo mismo. Y cuando salió en una plática lo que había sucedido, mi hermana y yo decidimos ponerle el tocaboobies. Cuando mamá supo de eso, la verdad es que se emperró bastante. Y la parte graciosa de esto es que a la siguiente vez que mi hermana y mi mamá estaban caminando y pasaron por ahí, me cuentan que se encontraron a este güey y que con todo y mi mamá ahí intentó agarrarle la boobie otra vez a mi hermana. Pero la neta, pobre pendejo, no sabe lo que se había metido. Porque mi hermana me cuenta que mi mamá se le fue a los putazos. Y que entre los apes y todo le dijo: sí, muy retrasado, pero nada pendejo, ¿verdad? Yo así de... La fecha es una historia que nos da mucha risa a mi hermana y a mí, pero que a mi mamá le encabrona. Después de esa vez, al poco tiempo ya no volvimos a ver al tipo este. Nunca supimos por dónde vivía, teníamos la teoría de que vivía en una de las casas de por ahí porque siempre caminaba en ese pedacito de la calle. Y sí parecía tener un retraso mental, así que no podía ir tan lejos. Pero afortunadamente no pasó de que quedara como una anécdota cagada, aunque ciertamente no es nada agradable que un desconocido, así por muy retrasado mental que sea, te vulnere y te agarre un seno. Y la tercera historia me emperra bastante por varios motivos. Pero vamos por partes. Tenía yo igual como unos 16, 17 años aproximadamente y recuerdo perfecto que era un viernes porque yo venía de una tardeada a la que había ido. Sí, en mi época estaban súper de moda las tardeadas y pues yo desde los 15 iba a ellas.
En la tardeada todo bien, todo tranqui. Me compré un refresco y me subí al camión para regresar a mi casa. Estando en el camión estaba yo muy tranquila viendo la ventana y en eso después de un ratito se sube un güey que se sienta atrás de mí y que claramente se veía que andaba pedo. Era un chavo igual, yo creo que quizás de máximo 18 años. Y estando en el camión trato de hacerme la práctica, pero yo la verdad fui muy cortante porque me cagan los desconocidos y aparte me cagan los que andan pedos en la calle. Bueno, los que andan pedos en general. Por traumas de mi niñez que ya les contaré en otra historia. El caso es que de repente el mono agarra y me dice, oye, ¿me das de tu refresco? Yo todavía en buena onda agarré y le dije, sí. Y ya le tomó y todo y le dije, ya quédatelo. Porque ni de pedo le iba a querer volver a tomar a la botella después de que este güey le metió el hocico, obvio. Y justo en ese instante llegué a mi parada y me bajé. Empiezo a caminar y me doy cuenta de que el pendejo se bajó atrás de mí. Me hice pendeja, seguí caminando y me empecé a poner nerviosa y en eso veo que se acerca y me intenta hacer la práctica. Y la verdad ya no recuerdo bien qué me preguntó, pero recuerdo que íbamos haciendo la plática y yo ya me había puesto muy nerviosa porque claramente me había sacado de pedo que este güey se bajó del camión y que venía aquí conmigo. Y la verdad es que yo ya estaba tan nerviosa que no sabía qué hacer, pero lo primero que pensé fue que no quería que supiera dónde vivía. Así que mi primer instinto fue caminar hacia la casa de una amiga que vivía en el fraccionamiento donde yo vivía, pero en las calles de afuera. O sea, su casa estaba más accesible de la ruta donde yo venía. Pero ese fue un gran error. El caso es que llego a la casa de mi amiga, no me había podido quitar al tipito de ninguna manera de encima, por más de que le daba el cortón, él seguía y me seguía haciendo la plática y seguía ahí sobres. Me abre la mamá de mi amiga y me meto así como de, déjame pasar, señora. Y la señora vi que se sacó de onda porque vio al tipito y como que toda la escena le pareció extraña, pero me dejó pasar. De nueva cuenta, a mí la verdad me dio mucha pena decirle a su mamá lo que estaba pasando. Y ya que estuve con mi amiga, le conté lo que estaba sucediendo y me sentía más tranquila porque ilusamente pensé que el monito se iba a aburrir y se iba a ir. Bueno, y de hecho sí se fue, pero como a los 20 minutos regresó y volvió a tocar la puerta. Y la mamá de mi amiga ya toda irritada me dijo, es otra vez tu amigo. Y yo así de, no mames señora, no es mi amigo. Y yo toda nerviosa, toda incómoda, toda penada la verdad. Seguí bloqueada y en vez de contarle todo a la mamá de mi amiga, pues decidí salir y decirle al monito de que pues ya le llegara a la vez. El caso es que salí, ya le abrí más duro a este güey y el caso es de que ya le di el corto. Estuve otro rato más en la casa de mi amiga y cuando ya vi que este mono ya no estaba por ahí, que no se había aparecido, decidí irme a mi casa. Y pensé que todo se había quedado ahí, pero no. Como a la hora abran por teléfono a mi casa y era la mamá de mi amiga bien encabronada, diciéndole a mi mamá que estaba aquí otra vez el amiguito con el que había yo llegado y que estaba jodiendo en su puerta, que estaba preguntando por mí, que estaba muy necio y no se quería ir. Y fue ahí entonces donde a mis papás les tuve que contar todo lo que había pasado. Yo los había contado porque no sé por qué razón, pero a mí me dio mucha pena todo lo que sucedió y prefería yo dejarlo en el olvido. Entonces que agarran mis papás el carro y que se van a la casa de mi amiga. Y pues todo lo que sucedió fue bien surreal, o sea, mi papá llegó mega encabronado y como siempre ha sido como muy así de mecha corta y como tiene cierto entrenamiento de seguridad, pues llegó con este monito y que lo somete y le hablan al policía de la caseta y se hizo un desmadre. Al final lograron que el monito se largara, pero lo peor del caso no fue eso, sino la actitud de la mamá de mi amiga. Que mi mamá me contó que se puso bien loca y que les empezó a reclamar de que si yo andaba de loca ahí con fulanos, que no se los llevara a su casa. Pues después de eso hubo muchas consecuencias porque mi mamá y la suya no se volvieron a hablar. A partir de ahí la mamá de mi amiga me odió, al punto de que ya no me dejaba ni entrar a su casa. Aunque por muchos años seguimos siendo amigas, no volví a entrar a su casa jamás. Y lo peor de todo es que la neta yo no había tenido la culpa. Entiendo que quizás sí manejé muy mal la situación, pero la verdad es que toda la situación me puso súper nerviosa. Esta historia me emperra por varios motivos. Primero porque el monito no sé por qué pensó que el que le hubiera regalado mi refresco le daba permiso para que me acosara o me acompañara hasta mi casa. Segundo, qué pedo con la actitud de la mamá de mi amiga. Y tercero, que como les digo, tuvo consecuencias de largo plazo porque yo no volví a entrar a la casa de mi amiga jamás. Pues estas fueron mis 3 historias de acoso callejero por este 8M. Ustedes cuéntenme en los comentarios qué les parecieron, qué habrían hecho en mi caso, qué les pareció la actitud de la mamá de mi amiga, del tocabubis, del pendejo que quería ahí darme un ray. Y si han pasado por algo similar, compartan su historia en los comentarios también y recuerden, trátense bonito, quiéranse bonito y síganme para más contenido como este. Bye.